Habíamos estado considerando estas indicaciones que el Espíritu Santo le hizo llegar a los santos que estaban siendo perseguidos, torturados, asesinados en Roma por causa de la persecución del primer siglo. Y estuvimos considerando que a pesar de las circunstancias adversas, en ningún momento nuestro Dios les dio libertad para abandonar o para hacer otra cosa, sino al contrario. Dios demandó santidad y demandó también que ajusten su forma de pensar. Y ahora vemos en este capítulo 5, en la primera parte, lo que Pedro le escribe a los ancianos de aquellas congregaciones, que eran varias. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor bendiga el desarrollo de su palabra en esta noche. Como dije, Pedro dedica esta parte de esta carta a los ancianos de aquel entonces, que los ancianos en la Escritura nos habla de madurez y responsabilidad. Eran los hermanos que estaban al frente de las congregaciones. Dios siempre fue un Dios de orden. Satanás, en el mundo en que él gobierna, permanentemente hay un caos. Uno de los espíritus de este último tiempo es el espíritu de la anarquía. Inclusive desde el siglo pasado hay movimientos anárquicos organizados. Esos movimientos sostienen que no existe autoridad, que cada uno puede hacer lo que quiere. Ese es el mundo manejado por Satanás. Pero en el mundo de Dios, Él, dice la Biblia, Él puso las autoridades. Gracias a Dios por las autoridades. A veces nosotros, influenciados por el movimiento de este mundo, nos rebelamos contra las autoridades. Pero ¿qué sería de este mundo sin las autoridades? Sería un caos total. Y eso es lo que Satanás quiere hacer en este mundo y lo va a lograr. Pero no es así dentro del pueblo de Dios, aunque a veces algunos tienen esa idea también. Dios estableció las autoridades. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Voy a leer la versión internacional. Hebreos 13, verso 17. Obedezcan a sus dirigentes
y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes, como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Así dice la palabra de Dios. Obedezcan a los dirigentes. Por supuesto que nuestra naturaleza caída no quiere obedecer a nadie. Eso está en nuestra naturaleza, la rebeldía. Ese es el resultado del pecado, rebelde. Pero Dios estableció su orden. Y Pedro les escribe a estos hermanos que están en este lugar: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esta es una hermosa expresión que revela el lugar de los ancianos. Está entre el pueblo. Los dirigentes que Dios ha levantado, no estamos sobre el pueblo. Los hermanos que no tienen enseñanza le da un lugar muy especial. Algunos hasta le llaman reverendo. Esa palabra es una blasfemia, porque reverendo significa digno de reverencia, y el único digno de reverencia es Dios. Ese no es un título para hombres, pero algunos usan ese nombre, lastimosamente. Nuestro lugar es dentro del pueblo de Dios. Somos todos iguales delante de Dios. Como decía nuestro hermano Randy, los líderes no somos super ovejas, somos ovejas, como todos, con responsabilidades, nada más. Tenemos nuestra carne, nuestras circunstancias, como cualquiera. Pedro le rogó, y él se presenta como anciano también con ellos. Es muy interesante cómo él desciende y se pone también como un ejemplo para nosotros. Para los que toman nota, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Y en Hechos capítulo 1, versículo 13. Repito, Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Y en Hechos capítulo 1, verso 13, encontramos que él es nombrado primero en la lista de apóstoles. Imagínese que usted tratar con el Señor Jesús personalmente y usted el primero. Y no solo eso, sino que él era uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versos 6 y 7. Hechos 15, versículos 6 y 7 le encontramos como uno de los líderes de la congregación en Jerusalén. Sin embargo, vemos aquí que él les habla de igual a igual. Dice: yo anciano también con ellos. Esta expresión es realmente una expresión de victoria, que nos habla de la fidelidad de nuestro Dios. ¿Recuerda lo que aconteció con Pedro el día que le negó al Señor? Le negó con maldición, dice la Escritura. Sin embargo, después del día de Pentecostés, Pedro ya no fue el mismo. Él se paró frente a una multitud y seguramente les apuntó así, le dijo: ustedes crucificaron a Cristo. Y ese día cientos recibieron al Señor. El Espíritu Santo le transformó. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo. Y a propósito, ahora vamos a tener una vigilia dentro de 2 semanas. Y estamos orando y buscando por el Espíritu Santo. Yo sé que los que están aquí, la mayoría son lectores de la palabra de Dios. ¿Se recuerda la primera vez que se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 en aquel lugar? Hechos capítulo 2, verso 1. Tantas cosas se dicen acerca de cómo recibir el Espíritu Santo. Pero ¿para qué vamos a andar sugiriendo cosas sin tener una Escritura?
Esto es un patrón con mi esposa y otros hermanos que tenemos años en el Evangelio. Hemos visto esto muchas veces. ¿Cuál es el campo propicio para que se derrame el Espíritu Santo? Bueno, lea lo que dice el versículo 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Podría haberlo dicho juntos nada más, pero unánime significa que eran un alma. Por eso es que es tan importante que todos dejemos nuestras diferencias, sinceramente. Oramos, clamamos, lloramos y batallamos por el Espíritu Santo, pero no estamos unánimes. Ahí está el problema. Cada cosa que Satanás pone en nuestra mente contra nuestro hermano o nuestra hermana es el campo que impide la bendición de Dios. Entonces tenemos que orar primeramente por estar unánimes y luego va a venir el Espíritu Santo. Pero difícilmente vamos a estar unánimes si cada uno quiere poner su punto de vista. El Espíritu Santo nos va a mostrar cuál es la visión correcta, comenzando por los dirigentes. A veces todos queremos colaborar con la visión, pero eso no es así. No es así. Bueno, Pedro fue transformado por el derramamiento del Espíritu Santo y entonces puede decir: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo cuando estamos pasando un momento de adversidad? Sos participantes de la gloria. Pero este versículo es para cualquier hijo de Dios. Y si cumple los requisitos, sí. Si cumple los requisitos. En primer lugar vemos esta palabra testigo, que ya la hemos considerado en algunas ocasiones, pero quiero hacer un comentario sobre esta palabra, testigo. Los hermanos que no tienen enseñanza, dice, pase a dar testimonio. Pase a dar testimonio. ¿Qué significa la palabra testigo? La palabra testigo es sinónimo de la palabra mártir. Mártir. Nos habla de testificar por nuestra vida. La palabra mártir, el verdadero significado es aquel que derramó su sangre o su vida, porque la sangre es sinónimo de vida. Así que si queremos ser fieles testigos de Cristo, usted dirá, bueno, pero ¿acaso tengo que morirme? No literalmente, pero sí experimentar la cruz. Difícilmente vamos a ser testigos del Señor si nuestra vida natural aflora en todo momento. Viene una circunstancia que se manifiesta: paz, gozo, alegría, o sale nuestro viejo Adán y estropeó todas las cosas. De eso habla ser testigo. Testigos. Vemos un ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 1. De Samuel, capítulo 1. Creo que todos conocemos acerca de la muerte de Saúl. Saúl representa a un creyente carnal. Vamos a leer, por si alguno no recuerda, 2 de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son
muerto. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba la nueva: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirándole hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído acá a mi Señor. Qué triste condición la de este varón. Él fue uno de los reyes de Israel. Él tuvo su oportunidad, igual que usted y yo, igual que cada uno de nosotros. Tenemos nuestra oportunidad. Pero él, en una ocasión, años atrás, había recibido una ordenanza de parte de Dios de matar a todos los amalecitas. Pero él no cumplió con la palabra de Dios. Y andando el tiempo, uno de los amalecitas, note lo que dice el versículo 10, y tomó la corona que tenía en su cabeza. Que el Señor nos libre a nosotros. ¿De dónde vino este joven? Si usted lee el versículo 2, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl. Este ya se había instalado a vivir con el pueblo de Dios. Y esto habla de cuando no juzgamos nuestras tendencias. Es familiar entonces nuestra carnalidad. Ya es una costumbre verlo. Pero lo más triste encontramos aquí en el versículo 9. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, y note lo que sigue: pues mi vida está aún toda en mí. Este nunca derramó su vida. Este es un creyente carnal y fracasado hasta el fin. Nosotros tenemos nuestra oportunidad hoy de derramar y juzgar nuestra carne, nuestra tendencia, si no, nos va a robar nuestra corona. La palabra mártir, de ahí viene la palabra testigo. ¿Por qué se tomó esta palabra? En Grecia, muchos dicen la cuna de la civilización. Cuando había un juicio, usted habrá visto, el día de hoy, mucha gente jura sobre una Biblia porque va a dar su testimonio. En la antigüedad no era así. Para que la palabra de alguien fuera creída, tenía que cortarse la mano y sangrar en presencia del juzgado. Si no, su palabra no tenía valor. Y eso fue tomado por el Espíritu Santo como un ejemplo. Los verdaderos testigos del Evangelio derramamos nuestra vida natural, sino qué clase de testimonio. Yo puedo hablarle del poder del Evangelio, pero la gente que no lee la Biblia me va a mirar a mí y lo va a mirar a usted también. ¿De qué Evangelio me estás hablando si no podés controlar tu carácter, tu forma de actuar, tu forma de contestar, de enojarte? Bueno, Saúl hasta el final tuvo toda su vida natural. Ojalá que ese no sea nuestra experiencia. Pedro pudo decir que él también era un testigo. ¿Cómo Dios lo transformó? Este hombre que era un hombre irascible, un día le cortó la oreja a uno. Era un hombre que no tenía una estabilidad emocional. Un día le dijo al Señor: yo no te voy a negar, al rato lo nego.
Cada vez que yo pienso en eso, yo digo, entonces hay esperanza para mí, que soy peor que Pedro. Y para usted también hay esperanza. Dios transformó la vida de este varón. Y así también nosotros. Hechos capítulo 20 vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20. Prestamos particular atención a las porciones de la Escritura que nos hablan acerca de Pablo, no porque seamos idólatras de Pablo, sino porque Dios le levantó como ejemplo a los gentiles, o sea, a nosotros. Hechos capítulo 20. Él experimentó para llegar a ser testimonio. Note lo que dice esta porción, Hechos 20, versículo 22, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía bien cuál era su llamado, y él quería ser testigo. Ese era su privilegio. Como dije, para alcanzar ese lugar, vamos a ser privados de nuestra vida natural. Un verdadero testigo del Evangelio es aquel que está dispuesto a desprenderse de sus bienes. No estoy hablando solamente de bienes materiales, que a veces no es tan difícil, sino todo lo que implica nuestros bienes. Nuestros bienes puede ser nuestro tiempo, nuestra vida de familia y nuestra propia vida. Ese verdaderamente es el privilegio de los obreros. Si no estamos dispuestos a pagar ese precio, entonces nunca vamos a ser testigos, nunca vamos a experimentar realmente lo que es el privilegio de trabajar en el Evangelio. Recuerdo en lo natural, en la milicia nos decían: un soldado no tiene horario, no tiene día, no tiene familia, no tiene nada, porque es simplemente un soldado. Y cuanto más en lo espiritual. Yo a veces, al hablar con algunos cristianos, enseguida percibo que no está dispuesto a pagar el precio. Dice: no, pero si llueve, no puedo. O si vamos a hacer algo, avíseme con tiempo. Entonces no tiene la figura de un fiel. El fiel está siempre dispuesto para lo que Dios necesita. Así fue Pedro. Él llegó al final de su carrera y un día antes de su muerte vio cómo la mataban a su esposa. Hasta el final él fue fiel. Y gracias a Dios por los fieles de este tiempo. Entonces él puede decir, y nosotros también, que soy también participante de la gloria que será revelada. Todos anhelamos gloria, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Eso es otra cosa. Como dije, no todos pueden decir igual. Llamados para ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Note lo que dice aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Testigos en todo lugar.
El Espíritu Santo es lo que nos capacita y nos da poder. Y siempre me llamó la atención la forma en que el Espíritu Santo menciona estos lugares. Jerusalén, la cuna de la religión. Ahí puede ser testigo. En Judea, el lugar de los vencedores, también va a ser testigo. Pero en Samaria, el lugar donde está todo mezclado, ahí también puede ser testigo. Y hasta lo último de la tierra. O sea que en todo lugar vamos a ser testigos por el poder de Dios. Por eso que tanto anhelamos del Espíritu Santo. Ese es lo que nos va a dar la capacidad. Testigos del sufrimiento, capítulo 5 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 5. Versículo 29 en adelante. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, acuérdense que Pedro le había negado al Señor delante de una mujer. La mujer, dice la Escritura, era una mujer del servicio doméstico. Le acusó y Pedro negó y maldijo. Pero ahora él fue lleno del Espíritu Santo y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, en el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían y querían matarlo. Mire, en medio de esa adversidad, Pedro cómo tiene valor para testificar. Hechos capítulo 10. Hechos 10. Pedro no solo tiene valor para enfrentar a los judíos de aquel entonces, sino también tiene valor para propagar el Evangelio aún entre los gentiles. Hechos capítulo 10, verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Pedro fue totalmente transformado. Y así también la vida de los que dieron su vida. Para los que toman nota, Hechos capítulo 22, verso 20.